Muy buenos días. Gracias Patricia. En realidad te agradezco especialmente por convidarme todos los años. Estoy muy contento de participar. Esta creo que es una tremenda iniciativa. Eh, Así que espero eh, transmitirles el interés que tenemos nosotros de que este tema de hantavirus cada día lo vayamos resolviendo mejor. Eh, Una cosa, ¿puede colocar su presentación en formato presentación para que se vea en pantalla completa? estoy en pantalla completa, por lo menos en mi computador. ¿No lo Puede, ves tú? no, porque lo veo, de hecho, hay una parte, si puede descompartir y volver a compartir. Ahí lo ven, no lo ven completo, porque ahí yo lo tengo completo. Pero, bueno, No importa, no se sigamos preocupe. Gracias. algo. Bueno, los objetivos de esta clase son mantener la alerta sobre la infección por hantavirus, revisar las claves del diagnóstico y recomendaciones del manejo clínico oportuno. Y les voy para motivarlos, presentar un par de casos recientes. Este es un paciente de 30 años, sano, La síndrome interrumpa de febril nuevo. Lo que pasa es de que estamos solamente con la primera diapositiva, no están pasando a la siguiente diapositiva. buen tutor. Eh, Bueno, como les decía, son un par de pacientes recientes que quiero sacar algunas lecciones. Un paciente de 30 años sano con síndrome febril con progresivo compromiso del estado general, cefalea, dolor abdominal, náusea, dolor en todo el cuerpo y consulta en el servicio de urgencia en una ciudad pequeña en la región de Los Ríos, febril, examen físico sin otros hallazgos anormales, y tenía en el hemograma un hematocrito un poquito alto, leucocitos de 18.000 y plaquetas de 20.000. Y él se va para la casa con el diagnóstico de síndrome febril inicial, indicación de alivio de síntomas, con antipiréticos, y se informa que el equipo para medición de plaquetas, se le informa a la familia y al paciente que el equipo de medición de plaquetas presenta un desperfecto. Y a las 24 horas desarrolla una insuficiencia respiratoria con requerimiento de oxígeno y es trasladado con una paraventilación mecánica. Y el segundo paciente es también un niño, paciente de 9 años, con un síndrome febril progresivo, compromiso del estado general, dolor abdominal, náusea, dolor en todo el cuerpo, 5 días de evolución, y consultan en una ciudad de la región del Maule, febril, 40 grados, examen físico sin otros hallazgos anormales y una radiografía de tórax que tiene infiltrados intersticiales bilaterales. También le hacen un hemograma, 41% hematocritos, 15.000 blancos y plaquetas de 45.000. Consultas ambulatorias tuvo 2 y posteriormente desarrolla compromiso respiratorio y requerimiento de oxígeno, se hospitaliza con el diagnóstico de neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria. Y aquí había un pariente que era veterinario, que vivía en otra ciudad, y hablando por teléfono le dice, dile al médico tratante que puede ser hantavirus. Y entonces el médico tratante le solicita serología rápida, IgM-IgG, que sale positiva. Bueno, en estos dos casos quiero llamar la atención, en el fondo, principalmente de dos cosas. Uno, que estos son pacientes que tienen un síndrome febril, con un síndrome parecido a una influenza, y en los dos casos se le hizo hemograma y aparecen plaquetas bajas, lo que debe ser un signo de que nosotros nos pongamos especialmente en alerta.
Y lo otro es que estamos en una zona endémica y estos son pacientes que eventualmente por estar en zona endémica y vivir en zona endémica pueden tener contacto con hantavirus. Esta historia se repite, se nos repite mucho, que los pacientes tienen varias consultas previo al diagnóstico y hay como una falta de alerta a considerar esta enfermedad en circunstancias que tenemos zonas endémicas bastante extensas en Chile. Entonces, la, el, el caso, y aquí voy a hacer una definición de caso un poquitito diferente a lo que utiliza el ministerio, pero nada más que para llamar la atención de los casos. Los tres pilares son un síndrome febril de más de 48 horas con síntomas tipo influenza. Hay que agregar aquí que el antivirus produce bastante compromiso abdominal, o sea, dolor abdominal, náusea, en algunos casos diarrea. Así que eso lo diferencia un poquito del síndrome gripal habitual, pero bueno, es una consideración. Después el hemograma, que es un examen bastante simple disponible en la mayor parte de los centros, lo característico es que muestra trombocitopenia. Es lo que tenemos que buscar como signo precoz. Y dentro de los antecedentes epidemiológicos, la residencia o visita a áreas endémicas o por motivos laborales también. Entonces, lo que nosotros escribimos recién en una revisión que hicimos el año pasado, y usamos esta definición de trabajo. La infección por hantavirus debe ser considerada en pacientes que tienen una historia reciente, entre 5 y 50 días, de viaje a una residencia, a una región endémica, y que presenta fiebre que se presenta con fiebre persistente mayor de 48 horas, cefalea, mialgia, manifestaciones gastrointestinales, dolor abdominal, vómitos, diarrea y marcada disminución del recuento de plaquetas. Ya agregamos aquí en Chile y en el sur de Argentina, en el caso de enfermedad, perdón, esto no he agregado acá, esto en todas partes, en el caso de enfermedad más avanzada, los pacientes se presentan, además de la historia que les acabo de contar, con tos, disnea, hipoxia, infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax. En regiones endémicas para virus Andes, como el que tenemos nosotros, debe considerarse también como factor de riesgo el contacto cercano a casos de infección por hantavirus en los últimos 40 días, en particular contacto sexual o dormir en la misma habitación. Así que tenemos el agregado que hay además transmisión persona a persona. Con respecto al virus, este es un virus que tiene distribución mundial y que tiene dos síndromes bien establecidos en regiones geográficas diferentes. En las Américas, este virus se presenta como un síndrome cardiopulmonar. Eh, o sea que los órganos blancos, podríamos decir, principales, en los que uno le pone especial atención, es el corazón y el pulmón. Y las características más importantes van a estar dadas por la insuficiencia respiratoria y una falla cardíaca cardiogénica, un shock cardiogénico. En cambio, el virus que hay en Europa y en Asia focaliza principalmente en el riñón. Entonces, lo que se busca principalmente en ello es una insuficiencia renal, un aumento de creatinina, una oliguria, hipertensión, etc. Ahora, pusimos en este gráfico en un color un poco más claro, en el sentido de que en el síndrome hay manifestaciones sobrepuestas. En el síndrome cardiopulmonar por hantavirus causado aquí en la América, hay también compromiso hepático y hay también compromiso de los riñones, pero es menor dentro de lo que clínicamente se hace muy evidente. En cambio, en el de Europa y Asia, hay también, además del compromiso renal, que es como lo más importante,
hay un compromiso también del corazón, del pulmón y del hígado. Y fíjense en los brazos y el hombro, que tiene el árbol vascular, la red vascular, está también en rojo, en los dos virus, los que están en Europa y Asia y los que están en América. Esta es una infección que fundamentalmente afecta a los vasos pequeños, al endotelio de vasos pequeños y capilares. O sea que si tenemos algo en común es que prácticamente en todo el cuerpo los vasos pequeños y capilares van a tener el endotelio comprometido y eso hace que un virus tenga mayor predisposición por el corazón y el pulmón y otro en el riñón. Ese exactamente el mecanismo de por qué el daño capilar y endotelial es mayor en un órgano o en otro, todavía no lo entendemos bien. Con respecto a la epidemiología, la distribución geográfica, hicimos un esfuerzo por contar bien los casos dentro de lo que está reportado. Y en Sudamérica tenemos aproximadamente, o sea, perdón, en América globalmente tenemos aproximadamente 300 casos anuales, de los cuales se distribuyen algunos en Norteamérica, otro grupo en Panamá, en Paraguay, Brasil, Argentina y Chile, el Cono Sur. Además, hay algunos casos también en Bolivia, hay casos también en Perú, se han reportado algunos casos en Colombia, pero son más bien la excepción que la regla, como lo que tenemos nosotros como una endemia permanente. Y en Europa, tanto Rusia europea como Europa del Norte, especialmente Suecia, Dinamarca, Finlandia, tenemos 3.600 casos y en Rusia 7.300 y en Asia se concentran 13.100 casos, principalmente en Corea y en China. Ahora vamos a seguir un poco los pasos del virus, sabiendo eso muy brevemente de la epidemiología. A nosotros nos interesa, uno, que esto es una infección zoonótica, así que hay un reservorio en la naturaleza. El reservorio en la naturaleza cambia según la localidad geográfica. Hay distintos roedores que son reservorios en distintas localidades geográficas y para distintos virus. Es distinto el de China, al de Suecia, al de Chile, al de Estados Unidos. Eh, el fenómeno de transmisión es cuando nos ponemos en contacto con este reservorio animal. Para ese contacto hay factores de riesgo que están relativamente bien definidos. Algunos pueden ser factores de riesgo peridomésticos, es decir, tomamos contacto cuando estos roedores ingresan a nuestras casas si vivimos en sectores endémicos o cuando visitamos lugares que son endémicos y entramos a lugares donde pueden haber presencia de estos roedores. Ahí se produce la transmisión. Después se transcurre un periodo de incubación al que le hemos puesto también atención, enfermedad y tratamiento. Entonces, los puntos donde estamos más focalizados ahora es en el diagnóstico precoz que podemos hacer, por qué algunas personas hacen una enfermedad catastrófica y muy grave y otras personas hacen una enfermedad más bien leve o una enfermedad que produce una insuficiencia respiratoria que solamente requiere oxígeno. Y finalmente, ¿qué alternativas tenemos de tratamiento? ¿Cuáles son las características del virus? Les voy a decir nada más que lo que es importante para sacar alguna conclusión clínica o de manejo epidemiológico. Este es un virus que posee envoltura externa y esta envoltura externa está constituida por lípidos y proteínas y es necesaria para que el virus pueda infectar. Esta envoltura es muy poco resistente, estando constituida por lípidos, a las condiciones ambientales. Es decir, la luz ultravioleta, los rayos ultravioleta desactivan el virus y lo hacen no infectante. La desecación, si ventilamos y el virus se seca en sus secreciones originales, también lo desactivamos.
Los detergentes y el cloro también rompen esta envoltura lipídica y hacen que el virus sea no infectante. Y estas son las bases de las recomendaciones de lo que hacemos. Este es un virus que si nosotros abrimos la ventana, tenemos luz solar, tenemos ventilación, el virus se inactiva. Si vemos restos de secreciones de roedores, especialmente de deposiciones, y aplicamos detergente y cloro, también desactivamos el virus. Sin embargo, en lugares abiertos, el virus puede sobrevivir 1 o 2 horas, tiene una sobrevida cortita. Sin embargo, en lugares cerrados, y esa es una de nuestras recomendaciones. Cuando entre en lugares cerrados, lo que sabemos es que el virus puede sobrevivir por más de 24 horas. Es decir, no necesitamos ver a los roedores o tener alguna evidencia de su presencia, sino que el virus puede persistir más allá que lo que podamos ver como evidencia de que han habido roedores. Y en madrigueras o nidos, el virus puede sobrevivir hasta 2 semanas. O sea, cuando está en contacto con sus secreciones orgánicas, el virus puede sobrevivir más tiempo. Entonces, mucho menos riesgo en lugares abiertos, donde el virus sobrevive poco, y mucho mayor riesgo en lugares cerrados, poco ventilados, poco expuestos a la luz. El virus vive en las células y en sangre de roedores silvestres, prácticamente está en todos los órganos. Y en Chile el ratón es silvestre, el Oligolisomys longicaudatus, que les puse aquí 2 fotos. Esto es de Mariana Acuña, esta excelente foto del roedor, doy el crédito, y esta otra es del CDC. Hay que conocer este roedor porque la gente en realidad lo confunde. Una de las cosas una de las tareas que tenemos nosotros es que nos mandan muchos roedores o fotos de roedores a lo que personas han estado expuestas para ver si efectivamente son el reservorio del antivirus o no. La mayoría de las veces nos llegan exposición a ratas de campo, a guarenes, que en general representan cero riesgo o un riesgo muy, muy pequeñito. Así que este es un roedor que hay que conocer. Y lo que yo les diría que es muy importante es la forma es un roedor pequeño, el tamaño prácticamente un puño, tiene la cola larga y tiene las extremidades posteriores muy potentes, de tal manera que cuando uno lo ve en el ambiente, que es fácilmente observable, tiene hábitos vespertinos, se sale a alimentar en la tarde, camina como dando saltos y corre también dando saltos. No corre como los roedores habituales que se ven como pegados al suelo. Este da saltitos y es una forma de reconocerlo lejanamente sin tener la oportunidad de mirarlo de cerca. El ratón se infecta con el virus y vive con él, pero no se enferma. Y de todos estos roedores, de toda esta especie, solamente el 1 a 6% de los roedores colilargos tiene hantavirus. Les voy a mostrar puras cosas con algún grado de aplicación para que ustedes saquen alguna enseñanza o tengan cursos de acción. Esto es un dibujo que hice de una transmisión que me hizo, de una explicación que me hizo Roberto Murúa, experto en dinámica de roedores de la Universidad Austral en su momento. Y lo que él me decía era que en áreas cuando el ratón se replica naturalmente, hay un pic más o menos en agosto y de ahí comienzan a disminuir las poblaciones. Pero el pic de reproducción es en agosto, y en áreas de transición donde tenemos agricultura y hay otro tipo de alimentos, o también tenemos los alimentos que tenemos cerca de las casas, se produce otro pic en la dinámica de las poblaciones de roedores. Entonces, tenemos 2 épocas del año en que hay un aumento de esta población de roedores, causado por distintas cosas. Uno, por alimento natural en agosto; otro, por lo que nosotros proveemos en áreas de transición y cómo hemos intervenido esos lugares. Entonces, los pics epidemiológicos se producen precisamente en el verano, coincidiendo con este aumento de población de roedores,
y posterior, durante la primavera y el inicio del verano, coincidiendo con este segundo pic anual que es el natural. La epidemiología en Chile, tenemos aproximadamente 30, 60 casos por año. La mayoría son hombres, la edad promedio es joven, y tenemos la particularidad que un 15% de los casos son en niños, en menores de 15 años. Y la letalidad promedio que hemos tenido es 35%. En los últimos años ustedes ven que ha sido del orden de 25% y los últimos 2 años de 22%. ¿Cómo se infectan las personas? Esto ocurre preferentemente en lugares cerrados, poco ventilados y con poca iluminación, con presencia reciente de roedores. Y se produce al respirar pequeñas gotas o polvo contaminado con saliva, orina o excremento de ratón infectado. O sea, se produce por aerosoles. Barrer, levantar polvo, sacudir, todo eso, o meterse en lugares cerrados. Por ejemplo, tuvimos un caso de un electricista que trabajaba en una caja de tapones o automáticos, y había un nido ahí. O sea, cuando uno se acerca la nariz o levanta las secreciones por aerosoles, uno los ingresa hacia el pulmón. Infrecuente, mordedura de roedores, pero hemos tenido un par de casos. Y virus Andes, la transmisión persona a persona es algo que siempre tenemos que considerar, y les voy a mostrar un par de experiencias. Estudio de contacto realizado por nuestro grupo dirigido por Marcela Ferré, de 76 casos índices y estudio de 476 contactos, se encontraron 16 casos adicionales. Así que este es siempre un temor de las personas que cuando uno hospitaliza a alguien con antivirus, qué es lo que pasa con sus familiares, o qué es lo que pasa con los grupos de scouts, o qué es lo que pasa con las cuadrillas de trabajadores que han estado expuestos más o menos a las mismas condiciones. Entonces tenemos que globalmente la tasa de ataque secundario, es decir, los casos que vemos a partir de casos índice que hemos diagnosticado, es de más o menos 3,4%. Sin embargo, cuando miramos contactos más cercanos, en este caso los pacientes que duermen en la misma cama o partners o parejas sexuales, vemos que el riesgo de tener casos secundarios es mucho mayor, 17,6%. Entonces parece haber algo ahí que la transmisión persona a persona requiere un contacto más íntimo, que en los contactos que no son pareja, que no duermen en la misma cama, en que puede ser más frecuente la exposición, alguna actividad en común o alguna fuente en común. Eh, el virus Andes es detectable durante el periodo de incubación. Esto lo aprendimos en ese estudio. Si ustedes se fijan en estos 6 casos que diagnosticamos prospectivamente, pudimos encontrar el virus, la cuarta columna aquí, el número de días antes de que manifestaran síntomas. En este paciente lo encontramos 2 semanas antes, con cargas virales relativamente altas, 2 semanas antes también en el segundo, 5 días antes, 7 días antes, 12 días antes. O sea, durante el periodo de incubación en que no hay ningún síntoma, encontramos el virus particularmente en un compartimento que son el Buffy coat o las células de la sangre. En el plasma es mucho menos frecuente encontrar carga viral. Entonces, esto lo que nos enseñó es que lo que puse arriba, el PCR es un potencial método de detección precoz de la infección. Es decir, buscar el virus durante el periodo de incubación en personas expuestas es una herramienta que nosotros tenemos para el diagnóstico previo a que se manifiesten los síntomas. Esto es lo que pasó en Argentina. Estuvimos en contacto con Valeria Martínez y otros investigadores que nos enseña algunas lecciones. Este es un paper que se publicó a partir de un brote que se produjo entre el año 2018 y 2019, en que hay un superdiseminador. Es un virus que se superdisemina en contacto persona a persona. Y miren lo que se reporta aquí.
Hay un paciente índice, el paciente número 1, que hizo una fiesta de celebración de cumpleaños, ocasión en que generalmente tenemos contacto más cercano entre abrazos, besos, es decir, hay mayor intimidad. Ahí se contagiaron 5 personas. Y de estas 5 personas, el caso 2 y el caso 5 transmitieron a su vez a otras personas, como se ve aquí, durante el funeral de una de estas personas que falleció. Se infecta aproximadamente 10 personas, eh, y, y uno de ellos transmite a su vez a 3 personas más. Entonces aquí tenemos una cadena que terminó, en el fondo lo que hicieron las autoridades aquí es que cuando ya llevaban 3 generaciones, o sea, que hay un periodo de incubación, después otro periodo de incubación, lo que hicieron es, todas estas personas que han estado en contacto se aíslan en su casa por 40 días, que es el periodo de incubación. Y ahí se pudo contener el brote. No había otras herramientas específicas para contener un brote de transmisión persona a persona. Y este es un virus que obviamente tiene algo especial porque tenía una facilidad para diseminarse, para transmitirse de una persona a otra muy grande. Entonces, estos antecedentes indican que tenemos al menos 3 situaciones que debemos considerar. La exposición en la naturaleza a roedores silvestres, que puede ser peridoméstica o en personas que visitan lugares endémicos. Exposición a contactos cercanos a un caso. Y exposición incidental, cuando identificamos un brote, como lo que vieron en la clase pasada, o a un caso que es un super diseminador. Eh, en el periodo de incubación, con respecto a diagnóstico precoz, en el periodo de incubación el virus se replica activamente, tenemos carga viral, lo podemos detectar especialmente en las células nucleadas, que nosotros la podemos separar como Buffy coat en una muestra de sangre. Así que si nosotros viéramos cuándo podemos detectar o hacer diagnóstico, el RT-PCR nos provee de una ventana de oportunidad de diagnóstico bastante amplia durante la enfermedad, incluso hasta un mes después de que el paciente se ha recuperado, por lo que hemos visto, y un periodo previo a que manifieste la enfermedad. Y finalmente la serología al revés, se hace positiva en la práctica al mismo tiempo que el paciente comienza con los primeros síntomas, así que no nos sirve tanto, en algunas ocasiones sí, pero no nos sirve para personas expuestas muy atrás de cuando manifiestan síntomas, porque se produce prácticamente al mismo tiempo que los pacientes comienzan a presentar síntomas, y obviamente queda con los marcadores, la IgM queda por 3 o 4 meses y la IgG queda por vía. Con respecto a los síntomas de infección, los síntomas iniciales en los cuales tenemos que estar muy atentos: fiebre, cefalea, mialgia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, como ya vimos. Dentro de los exámenes nos sirve el hemograma y tenemos que fijarnos especialmente en plaquetopenia. No es que el equipo esté malo, sino que hay plaquetopenia que puede ser importante, puede ser hasta 5.000 plaquetas, pero muchas veces la gran mayoría de los pacientes tiene menos de 150.000 plaquetas. Hay un aumento del hematocrito que es transitorio y la radiografía de tórax inicial es normal o tiene infiltrados intersticiales inespecíficos. Esto progresa a una enfermedad que tiene disnea, hipoxemia, hipotensión arterial y shock, y la gran mayoría de los pacientes hacemos el diagnóstico en esta etapa, cuando ya están bastante más avanzados. Y esto tiene muchas implicancias. Entonces ahí sí que vemos radiografía de tórax con infiltrados difusos, derrame pleural, es decir, con pulmones inundados, precisamente porque como están infectados el endotelio, el, el, eh, se produce una extravasación de plasma. Y aquí tenemos saturación de oxígeno baja, hipotensión, plaquetopenia más acentuada y un aumento del hematocrito. Así que esos síntomas más tardíos, el diagnóstico es más fácil, pero uno también desde el punto de vista de manejo llega más tarde. Entonces el ideal es estar en la primera etapa. Este abrupto, aquí están descritos los primeros síntomas, que las plaquetas están bajas,
el abrupto agravamiento ocurre en horas. O sea, esta falla respiratoria, esta falla cardíaca, no nos da mucho tiempo. Definitivamente, o sea, no es exageración decirle que ocurre entre 2 y 6 horas, un paciente puede estar conversando, a intubado o en ECMO. Eh, Estos son una muestra de los inmunoblastos. A veces el laboratorio informa que hay linfocitos atípicos, la mayoría los informan como linfocitos atípicos, pero aquí se llaman inmunoblastos y son células que tienen unas características un poco diferentes. Pero quedémonos en que la mayoría de los tecnólogos, la mayoría de los que informan hemogramas van a decir, tenemos linfocitos atípicos. Qué es lo que le pasó a este paciente en este punto del abrupto agravamiento? Los vasos sanguíneos, el endotelio se abrió. En vez de contener, hacerse una capa celular que contiene en el interior la sangre, se abre y deja escapar, no células, pero sí deja escapar el plasma. Entonces estos pacientes en la práctica se inundan, se le inundan los pulmones, se edematizan otros órganos, entre ellos el corazón, pierden plasma y tienen un shock por dos razones. Uno, porque el corazón comienza a tener menor gasto cardíaco, hay una disfunción cardíaca, y por otro lado, porque está escapando plasma y van a tener un cierto grado de hipovolemia. Eh, es súper riesgoso hacer ese diagnóstico de hipovolemia, porque si uno les pone mucho líquido, si uno resucita con mucho líquido, más se inundan los pulmones. Entonces tenemos mayor insuficiencia respiratoria. Y va a ser una insuficiencia, o sea, un shock que no responde a la resucitación con líquido. Fíjense en este punto que les digo, que el agravamiento se produce muy rápido, da muy poco tiempo para cuidados de soporte, y tenemos este gráfico del seguimiento de 100 pacientes nuestros, en que la gran mayoría de los fallecidos ocurre prácticamente al ingreso o durante el primer día. Y los otros más tardíos ocurren por complicaciones posteriores a todos los tratamientos de soporte intensivo que hacemos. Pero esta inflexión de la U es muy importante. La mayoría de los pacientes se deterioran muy rápido y se nos mueren en esta parte de la U, que sabemos, por lo demás, que es muy transitoria. El defecto que se produce en los vasos sanguíneos es un defecto funcional, no estructural. Aquí no hay destrucción de células. Por lo tanto, tan rápido como se abrió el endotelio y dejó pasar plasma y salir, vuelve a recuperarse más o menos en 48 o 72 horas, y se inicia una recuperación bastante rápida en que deja de producirse esta pérdida de plasma o este leak eh, de plasma hacia el intersticio. Entonces, este es un defecto funcional, y nosotros, si podemos sostener a los pacientes, si nos podemos anticipar y sostener a los pacientes durante este periodo crítico, sabemos que no es un distrés respiratorio típico que se va a alargar muchísimo, sino que es un distrés respiratorio relativamente corto, vuelve a funcionar el endotelio y el paciente tiene una recuperación rápida. Entonces, tenemos dentro de la presentación clínica personas que hacen un síndrome leve con infiltrados pulmonares, necesitan oxígeno y sobreviven la mayoría. Y tenemos la presentación severo con shock cardiogénico, que requieren ventilación mecánica, fármacos vasoactivos, sobre todo resucitación con fármacos vasoactivos y no resucitación con fluidos, por lo que les decía, que es un equilibrio muy frágil y se nos puede escapar todo lo que le estamos dando fluido. Y ese tiene el 30-40% de letalidad. Tenemos dos marcadores orientadores de pronóstico. Uno, en la medida que las plaquetas sean más bajas, está asociado a que esto progrese de leve a severo. Plaquetas más bajas, sabemos que la persona va a hacer un curso más severo. Sobre todo, aquello tiene mucho, es un muy buen indicador si están bajo 40.000.
bajo 40.000 tenemos un paciente que sabemos que va a ser crítico. Y lo otro la otra cosa que es fácil de medir haciendo un examen de orina, la proteinuria. La proteinuria, o sea, la nefritis que se produce en estos pacientes, es marcador también de progresión a mayor gravedad y de mortalidad. Así que esas dos cosas, tengámoslas presentes. Las plaquetas nos sirven para diferenciar pacientes que van a evolucionar más graves, nos sirven para el diagnóstico y para pacientes que van a evolucionar más graves. Y hacerle un simple examen de orina, también la proteinuria nos indica que ese paciente puede hacer una infección más grave y ser letal. Por esta razón, el Ministerio estableció el año 2017 el traslado de los pacientes con sospecha diagnóstica de Hanta no debe ser retardado a espera de confirmación diagnóstica por examen serológico positivo. Esto es sumamente importante por lo que les dije, o sea, uno, que no sabemos quién es la profundidad que va a tener la U en la evolución clínica, o sea, a cuán grave van a llegar. Y lo segundo es que ese agravamiento ocurre en muy pocas horas y no nos va a dar tiempo cuando ya veamos que el paciente está requiriendo ventilación mecánica, está requiriendo soporte por su shock, no nos va a dar tiempo para reaccionar y trasladar a ese paciente. Por lo tanto, esos pacientes, todos los pacientes deben estar en un lugar que sea posible hacerle ECMO. Les voy a decir una cosa, ¿por qué tiene mucha racionalidad el hacer ECMO? Porque este paciente lo tenemos que sostener durante este periodo de la inflexión aquí de la U, del fondo de la U, lo tenemos que sostener algunos días. Y el ECMO puede ser salvador, es decir, si le está funcionando mal el corazón, le está funcionando mal los pulmones y nosotros se los podemos reemplazar con circulación extracorpórea, no vamos a necesitar tanto tiempo para que el paciente comience a recuperarse y se salve. Por eso es que es la recomendación de trasladarlo a un lugar donde tenga ECMO. Con respecto al diagnóstico diferencial, escucha, es bien amplio. En Chile es importante que siempre pensemos en leptospirosis. Eh, bueno, puede ser también influenza grave. La influenza grave también tienen disminución de plaquetas, así que fácilmente confundible. La sepsis grave, el dengue, que no tenemos nosotros aquí en Chile continental, pero sí podríamos tener en el futuro, endocarditis. Algunos pacientes hemos visto que se le ha diagnosticado fiebre tifoidea y abdomen agudo. Hay 3 o 4 pacientes que han sido operados por el dolor abdominal y los vómitos, y la fiebre alta y compromiso del estado general. O sea, se confunde también con un abdomen agudo. Con respecto a las intervenciones terapéuticas, y con esto termino, se hizo un ensayo con ribavirina en Estados Unidos que no funcionó, no tuvo ningún efecto sobre la evolución ni la letalidad. Nosotros hicimos un ensayo con metilprednisolona y como antiinflamatorio y inmunomodulador y tampoco tuvimos resultados en cuanto a una disminución de la mortalidad o una mejor evolución. El ECMO es una herramienta que estamos utilizando mucho, que es la oxigena, o sea, la circulación extracorpórea, y los anticuerpos neutralizantes que pueden asumir la forma de plasma inmune o anticuerpos poli o monoclonales. Vamos a avanzar, yo creo, en el futuro a tener anticuerpos neutralizantes como un producto estandarizado. Hay varios grupos trabajando aquí en Chile, entre ellos nosotros, en que estamos produciendo anticuerpos monoclonales que queremos llevar a ensayos clínicos. Esto les voy a mostrar, los anticuerpos neutralizantes pueden ser una herramienta terapéutica. Los pacientes que mejor evolucionan son los que tienen anticuerpos neutralizantes altos. Y tenemos el antecedente que en la fiebre hemorrágica argentina, que es producida por el virus Junín, el plasma inmune bajó la mortalidad de 20% a 1% durante la infección aguda. Y estos son ensayos en el modelo animal que tenemos por el virus Andes, que habitualmente entre 0 y 12 días los roedores mueren después de la infección.
Y si usamos anticuerpos el día 3, 4, 5, 6 y 9, vamos a tener anticuerpos neutralizantes o plasma. Este experimento lo hemos hecho con plasma de pacientes chilenos, o en este caso, entre que les muestro aquí, publicado por Caster, que es la administración de suero de monos que habían sido vacunados con una vacuna DNA. Y el resultado que tenemos es que hay muy buena protección hasta el día quinto, o sea, la aplicación de anticuerpos neutralizantes hasta el día quinto después de la infección en este modelo. Y después comienza a disminuir. Es decir, la expectativa que nosotros podemos tener del plasma inmune, obviamente, del plasma inmune o los anticuerpos monoclonales, requiere de diagnóstico precoz. Si lo aplicamos cuando el paciente está muy avanzado o en fase cardiopulmonar, vamos a tener resultados bastante peores. Es decir, no más del 25% de los pacientes nos va a responder al uso de plasma inmune. Entonces, requerimos un diagnóstico precoz para usarlo como herramienta terapéutica. Nosotros lo usamos, aquí obtuvimos en pacientes una disminución de la letalidad en 32% a 14%, que no resultó ser marginalmente significativo. Y el futuro es la producción de anticuerpos monoclonales neutralizantes. Eh, Finalmente, el ECMO, con ECMO hemos logrado, y esto estamos juntando toda la experiencia en Chile, que pacientes que tenían pronóstico de muerte sobrevivan el 60 al 80%. Es decir, el ECMO nos hace una tremenda diferencia en pacientes que podríamos decir ya no teníamos nada más que hacer con respecto al manejo del shock cardiogénico y la insuficiencia respiratoria. Y es por eso, esa es la razón de que por qué los pacientes deben ser derivados a centros con ECMO. Es una herramienta que está salvando a muchos pacientes. Podemos hacer ECMO veno-venoso, en que se conecta solamente a un oxigenador, y este es lo que es un esquema del ECMO veno-arterial, es decir, que reemplazamos con una bomba, reemplazamos el corazón, sacamos aquí a través de la femoral, sacamos sangre, la hacemos pasar por una bomba que ahora aumenta la presión, oxigenamos y la volvemos a poner por una arteria, por la arteria femoral. Y con esto reemplazamos corazón y pulmón. Alerta permanente, ese es el mensaje. El cantavirus es una endemia móvil en el país. No se confíen que no han habido casos en los últimos 5 años, porque lo que significa endemia móvil es que tenemos los casos de hantavirus se mueven en el país. Lo que vemos en los gráficos generalmente es un consolidado, pero sin embargo, un año está afectada la región del Maule, después está la región de los ríos, la región de los lagos, Aysén, etc. Se va moviendo esto en el tiempo, y de repente pasamos por periodos relativamente largos en que no tenemos casos y nos descuidamos, dejamos de estar alerta. Así que por eso les digo, es una endemia móvil, y pueden aparecer casos en prácticamente cualquier minuto dependiendo de las condiciones ambientales. Los casos se presentan entre septiembre y abril. Se requiere disponer de diagnóstico rápido. El diagnóstico precoz incide en la letalidad, y el éxito del tratamiento de soporte que estamos aplicando ahora requiere anticipación. Requiere que comencemos a tirar a los pacientes antes de que caigan en insuficiencia respiratoria, de que comencemos el tratamiento del shock previo a que estén choqueados, etc. Y el ECMO también previo a que caiga en una fase irreversible. El uso de plasma o anticuerpos monoclonales en este minuto está en evaluación, y desgraciadamente no es una herramienta terapéutica que en este minuto podamos contar como una herramienta exitosa o de fácil disponibilidad eh, eh, para poder usarla universalmente. Eso, muchas gracias y espero sus preguntas. Gracias, doctor Vial, por su completa presentación. Tengo varias preguntas ya de los asistentes.